A Blas de Lezo lo llamaban medio hombre. Lo decían por burla, pero también por miedo. ¿Cómo puede un hombre perder una pierna, un brazo, un ojo y aún así ser invencible? ¿Cómo puede? ¿Quieren saber más? Entonces acompáñenme a ver de qué va el asunto. Soy Miguel Fullita y sean bienvenidos como todos los lunes del milenio a Batiburrillo, la aventura del conocimiento. Blas de Lezo nació en el año de 1689 en Pasaje de San Pedro, Guipúzcoa, una pequeña villa pesquera de la costa norte de España, donde el Cantábrico golpea con fuerza los acantilados y el olor a sal impregna el aire desde el amanecer hasta el anochecer. Su familia pertenecía a la tradición marinera del País Vasco, una tierra donde los hombres aprendían desde niños que el mar podía ser tanto amigo como enemigo, y donde la destreza, el coraje y la disciplina eran virtudes tan necesarias como la comida diaria. Desde la infancia mostró un temperamento fuerte, curioso y audaz. Su padre, un hombre práctico y disciplinado, le enseñó no solo a navegar, sino a leer el cielo, interpretar los vientos y prever el temperamento del mar. El avispado muchacho absorbía cada detalle con avidez: la fuerza de las corrientes, los patrones de las mareas, la manera en que las nubes presagiaban tormenta o calma. Cada lección era un recordatorio de que la vida en el océano era un equilibrio constante entre prudencia y audacia, entre fuerza y paciencia. A los 13 años ya acompañaba a su padre y a otros marinos en viajes a la costa de Francia, Portugal y el Mediterráneo, observando cómo se construían las rutas comerciales y cómo se defendían los barcos ante piratas o potencias enemigas. Aquellos primeros viajes moldearon su carácter. Aprendió que un error podía costar la vida, que la disciplina y la anticipación eran tan importantes como la fuerza y el valor, y que un marino no solo se medía por su habilidad con las armas, sino también por su capacidad de leer la naturaleza y a los hombres. Su adolescencia transcurrió entre tormentas, puertos extranjeros y la constante presencia de la muerte como recordatorio de la fragilidad humana. Sin embargo, lejos de amedrentarlo, estas experiencias lo hicieron más decidido y audaz. A los 15 años ya había demostrado suficiente talento y madurez para unirse formalmente a la Armada Española, iniciando así una carrera que lo pondría frente a los mayores desafíos de su tiempo y lo transformaría en una leyenda. El joven Blas se destacó rápidamente. Su inteligencia táctica y su valor natural llamaron la atención de sus superiores. Observaba los movimientos del enemigo con atención, estudiaba los mapas con obsesión y desarrollaba estrategias antes de que se lo pidieran. Pero más allá de sus habilidades, lo que lo diferenciaba era su carácter. Un hombre que comprendía que la guerra no era solo fuerza bruta, sino paciencia, ingenio y resistencia. Cada día en la Armada lo acercaba más a la conciencia de que el verdadero desafío no era únicamente vencer al enemigo, sino sobrevivir a la guerra misma, mantener la integridad del espíritu frente al miedo y a la adversidad. A medida que crecía, también comenzó a formarse un sentido del honor y de un deber profundo. Blas entendió que un solo hombre con claridad de propósito y determinación podía cambiar el curso de los acontecimientos. Su formación no solo fue técnica ni militar, también fue filosófica. Aprendió a observar la naturaleza humana, cómo la codicia, la arrogancia o el miedo podían doblegar incluso al más fuerte, y cómo la calma, la disciplina y la estrategia podían convertir la debilidad aparente en fuerza decisiva. Apenas había comenzado su vida adulta cuando Blas de Lezo se enfrentó a la cruda realidad de la guerra. España estaba a la sazón inmersa en la Guerra de Sucesión Española, un conflicto que no solo definiría el destino de un trono, sino que marcaría el equilibrio de poder en Europa durante décadas.
Y es así que jóvenes de toda la península eran reclutados, muchas veces sin elección, para defender un país dividido entre lealtades y traiciones. Y el joven marino, con apenas 15 años, ya se encontraba en medio del fragor de la batalla, donde la sangre y la pólvora se mezclaban con la incertidumbre y la estrategia militar. Allí, en Tolón, Blas de Lezo mostró un valor que muchos veteranos encontraban temerario, pero el precio de la guerra sería inmediato y brutal. Durante un ataque, un proyectil enemigo alcanzó su pierna, obligándolo a enfrentar la amputación de la extremidad. Para muchos, este sería el fin de la carrera de un joven marino, pero para Blas de Lezo fue apenas un obstáculo más. Su determinación y disciplina le permitieron continuar, adaptando su estilo de combate y aprendiendo a compensar la desventaja física con ingenio y coraje. La pierna perdida no disminuyó su reputación, por el contrario, la fortaleció. Sus superiores comenzaron a reconocer que aquel joven no solo tenía valentía, sino una resiliencia que lo distinguía de cualquier otro. Pero la guerra no había terminado con Tolón. En 1709, Blas participó en la defensa de Málaga, donde el fuego de artillería enemigo le arrancó un ojo. Esta nueva mutilación reforzó su fama entre aliados y enemigos. Un joven marino que seguía luchando a pesar de las pérdidas, un hombre cuya voluntad parecía superar cualquier limitación física. Sin embargo, no solo las heridas definían su carácter, también lo hacía su capacidad de liderazgo y su astucia táctica. Entre 1710 y 1719, Blas continuó participando en diversas campañas militares en el Mediterráneo y el Atlántico. Fue en estas campañas donde sufrió la pérdida de un brazo en otra escaramuza naval, completando así las mutilaciones que marcarían su cuerpo, pero nunca su espíritu. Estas heridas no solo lo hicieron célebre, sino que reforzaron la leyenda de su invencibilidad. Sus enemigos comenzaron a temerlo, no solo por sus habilidades tácticas, sino por la peregrina idea de que un hombre que había sobrevivido y seguido adelante tras tantas mutilaciones debía ser, de algún modo, más que humano. Más allá del combate, estas experiencias moldearon profundamente su carácter. Blas de Lezo comprendió que la guerra no solo se libraba en el mar, sino también en la mente y en el corazón de quienes la enfrentaban. La paciencia, la observación, la anticipación y la capacidad de inspirar respeto y temor eran tan importantes como la fuerza de los cañones. Su proverbial capacidad para mantener la calma en medio del caos y tomar decisiones críticas bajo presión lo convertía en un líder natural, alguien capaz de transformar la debilidad aparente en ventaja estratégica. Durante estos años también se consolidó su visión del deber y del honor. Comprendió que el verdadero heroísmo no reside en la gloria visible ni en los aplausos de la corte, sino en la lealtad silenciosa a un propósito mayor. Su vida se convirtió en un ejemplo de resistencia frente a la adversidad. Cada herida, cada sacrificio era un paso más hacia la maestría y la preparación para desafíos aún mayores. Así, entre batallas, mutilaciones y lecciones aprendidas, Blas de Lezo forjó su leyenda. Su cuerpo estaba marcado por la guerra, pero su mente y su espíritu estaban más vivos y agudos que nunca. En estos años tempranos, el mote de medio hombre comenzó a gestarse no como un apodo burlón, sino como la representación de un hombre que transformaba la debilidad en virtud y el dolor en fuerza. Tras sobrevivir a las terribles heridas de su juventud y consolidarse como un marino excepcional, Blas de Lezo ingresó plenamente en la cúspide de la Armada Española. La primera década de los años 20 marcó un periodo de reconstrucción para España tras los conflictos de la Guerra de Sucesión. El país estaba debilitado políticamente, con territorios disputados, economías frágiles y una armada que necesitaba reorganización para enfrentar la amenaza creciente de Inglaterra y de Francia. En este contexto, el talento del joven marino no pasó desapercibido. Su experiencia en combate y su capacidad
estratégica lo posicionaron como uno de los oficiales más prometedores de su generación. El contexto internacional era complejo. Inglaterra se consolidaba como potencia naval y económica, expandiendo su influencia en el Atlántico y el Caribe mediante flotas poderosas y el control de rutas comerciales. Francia, por su parte, mantenía intereses enfrentados con España, especialmente en el Mediterráneo y en América. España, aunque debilitada, aún poseía un vasto imperio ultramarino, con riquezas provenientes de América y rutas comerciales cruciales para mantener su posición en Europa. Entre 1720 y 1730, Blas de Lezo comandó varias expediciones en el Mediterráneo, enfrentando corsarios, flotas enemigas y situaciones logísticas extremadamente difíciles. Su habilidad para coordinar movimientos de barcos y tripulaciones, su capacidad de improvisación frente a imprevistos y su insistencia en la disciplina y la moral de los hombres lo hicieron merecedor de ascensos y del respeto absoluto de sus compañeros. Durante este periodo también comenzó a destacarse por su capacidad para comprender la política y la diplomacia naval. La guerra no era solo un enfrentamiento armado, también negociación, cálculo y gestión de recursos. Lezo entendió que para proteger los intereses de España en el Atlántico, el Caribe y el Pacífico, debía anticipar movimientos de enemigos y aliados, asegurarse que las rutas comerciales estuvieran protegidas y que los puertos estratégicos fueran defendibles. Esta visión integral de la guerra lo convirtió en un oficial excepcional, preparado no solo para luchar, sino para pensar como un estratega global. Durante la década de 1730 a 1740, España enfrentó crecientes tensiones con Inglaterra debido a la rivalidad por el control del comercio en el Caribe y América del Sur. Los barcos británicos amenazaban las rutas españolas y la defensa de los puertos ultramarinos se volvió una prioridad estratégica. Blas de Lezo, con su experiencia y su reputación ya consolidada, comenzó a ser considerado como el oficial ideal para encargarse de la protección de uno de los puntos más críticos, Cartagena de Indias. La ciudad era un bastión español en el Caribe, vital para el comercio, la comunicación y la influencia territorial. Su defensa requería no solo fuerza militar, sino también astucia, preparación y un conocimiento profundo de la geografía, la logística y la moral de las tropas. Para los británicos, la ciudad de Cartagena de Indias representaba la joya más codiciada de la corona española en América. Un puerto fortificado, rico, estratégicamente ubicado y clave para mantener la supremacía española en la región. Pero Cartagena de Indias no era un objetivo fácil. Sus murallas y fortificaciones diseñadas para resistir asedios prolongados eran resistentes pero insuficientes si se enfrentaban a un enemigo de gran magnitud. La ciudad estaba rodeada por un terreno que podía ser tanto ventaja como peligro. Canales, manglares y bahías que podían complicar las maniobras de una flota invasora, pero que necesitaban un conocimiento profundo para ser utilizados estratégicamente. Blas de Lezo, con su experiencia en el Mediterráneo y el Atlántico, comprendió que cada detalle debía ser estudiado. La profundidad de los canales, la posición de los fuertes, el alcance de los cañones, la moral de los soldados y la logística de los suministros. Y es así que durante meses Lezo trabajó incansablemente en la preparación de la defensa. No solo organizó la reparación y el refuerzo de las murallas y fortificaciones, sino que también entrenó a sus hombres en maniobras defensivas, en el uso óptimo de la artillería y en la coordinación entre barcos y tierra. Cada soldado y marinero debía conocer su posición exacta. Cada cañón debía tener un plan de acción y cada fortaleza debía funcionar como parte de un sistema integrado. Blas de Lezo comprendía que una defensa exitosa no dependía únicamente de la bravura individual, sino de la coordinación y la estrategia de transformar la aparente debilidad en ventaja.
Y es así que preparó cada cañón, cada trinchera y cada fortificación como si fueran piezas de un tablero de ajedrez gigante, donde cada movimiento del enemigo podía ser previsto y contrarrestado. Supervisó personalmente la disposición de los barcos, la colocación de las minas flotantes y las defensas ocultas en canales y bahías, asegurándose de que la ciudad pudiera resistir no solo el asalto inicial, sino semanas de asedio. Así, cuando la flota británica finalmente apareció en el horizonte a fines de marzo de 1741, Leso y sus hombres ya estaban listos. El amanecer del 1 de abril de 1741 marcó el inicio de uno de los asedios más impresionantes de la historia naval. Desde el horizonte, las velas blancas y negras de la flota británica del almirante Edward Vernon se divisaban como un ominoso intruso dispuesto a aplastar a Cartagena de Indias. Más de 25.000 hombres, 186 barcos de guerra y un arsenal de cañones que parecía infinito, avanzaban confiados en que la victoria era segura. Sin embargo, no contaban con que la ciudad, defendida con apenas 3.000 hombres, bajo el mando del veterano Blas de Leso, estaba preparada para resistir lo imposible. La primera impresión del almirante Vernon fue de arrogancia. La superioridad numérica y tecnológica lo hacía creer que podía dominar cualquier resistencia. Su flota avanzaba lentamente, desplegando barcos de guerra en formación perfecta, mientras los marineros británicos se preparaban tranquilamente para desembarcar. Pero Leso, desde las murallas de Cartagena, observaba cada movimiento con ojo estratégico. Conocía las corrientes, los canales y la profundidad de las bahías. Conocía cada punto débil de la ciudad y cómo aprovechar el terreno a su favor. Desde los primeros ataques quedó claro que los británicos subestimaban a sus oponentes. Cada intento de desembarco era recibido con fuego preciso de cañones, combinado con maniobras sorpresas y trampas estratégicamente colocadas. Los defensores habían colocado minas flotantes en los canales que dañaban los barcos y obligaban a la flota británica a reorganizarse constantemente. Cada maniobra del enemigo era anticipada y combatida, mostrando la mente estratégica de un hombre que, aunque mutilado físicamente, era completamente invencible en pensamiento y determinación. El asedio se prolongó durante semanas. La ciudad soportaba el fuego constante de la artillería británica, mientras los soldados españoles luchaban no solo contra el enemigo, sino contra el hambre, la fiebre y la fatiga. Blas de Leso recorría personalmente las murallas y los barcos, inspeccionando las defensas y ajustando la estrategia según las circunstancias. En los primeros días del asedio, Vernon intentó tomar las fortificaciones exteriores mediante ataques frontales, confiando en la potencia de su artillería. Sin embargo, cada avance fue repelido con precisión y creatividad. El curtido Leso utilizó las murallas, los cañones y la geografía para canalizar a los atacantes hacia zonas donde serían más vulnerables. Las minas flotantes, las emboscadas y las posiciones ocultas con fuego cruzado causaban pánico y desorganización en las filas británicas. La superioridad numérica se convertía en un obstáculo, pues la congestión y la falta de coordinación debilitaban su eficacia. A medida de que los días avanzaban, la flota británica comenzó a sufrir no solo por los ataques españoles, sino por las enfermedades tropicales y la falta de logística adecuada. La fiebre amarilla, el cólera y otras enfermedades golpeaban a soldados y marineros, disminuyendo su capacidad de combate. Leso, por su parte, se aseguraba de que los suministros, aunque limitados, se distribuyeran estratégicamente, maximizando la resistencia de su guarnición. Uno de los momentos críticos del asedio ocurrió cuando los británicos lograron capturar temporalmente algunas posiciones en las afueras de la ciudad. Muchos habrían visto esto como un fracaso irreversible, pero Leso reaccionó con rapidez y determinación. Redirigió tropas, reorganizó la defensa y lanzó ataques coordinados que no solo recuperaron las posiciones perdidas, sino que infligieron graves daños al enemigo.
La rapidez de su reacción y su capacidad de adaptación sorprendieron a Vernon, quien comenzaba a percibir que la victoria no sería sencilla. Su liderazgo inspiraba un respeto absoluto. Los hombres luchaban no solo por la ciudad, sino por su comandante, cuya presencia significaba resistencia, ingenio y victoria. Finalmente, después de semanas de enfrentamiento, Vernon comprendió que su ejército no lograría tomar Cartagena de Indias. La combinación de enfermedades, fatiga, errores logísticos y el enorme esfuerzo de los defensores de la plaza hizo imposible que la flota británica alcanzara su objetivo. Y es así que lo que parecía una victoria segura se transformó en humillación. Los barcos británicos comenzaron a retirarse, dejando atrás muertos, enfermos y un ejército derrotado moralmente. La ciudad estaba destruida y la gesta de un hombre aparentemente incompleto había vencido a uno de los mayores ejércitos de su tiempo. La victoria no solo salvó a Cartagena de Indias, sino que aseguró temporalmente la supremacía española en el Caribe y demostró al mundo que la inteligencia, la estrategia y la determinación podían superar cualquier superioridad numérica. Tras la retirada humillante de la flota británica, Cartagena de Indias quedó victoriosa. La ciudad respiraba un aire de alivio y gratitud silenciosa. Los soldados y habitantes celebraban la victoria, conscientes de que el destino de su hogar y del imperio español había sido asegurado. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la hazaña, la gloria personal del excepcional jefe de la defensa fue efímera. El agotamiento físico y las heridas acumuladas a lo largo de los años pasaron factura. Su cuerpo, ya marcado por la pérdida de una pierna, un ojo y un brazo, soportó los estragos de semanas de combate intenso, exposición a enfermedades tropicales y esfuerzo constante. En medio del asedio sufrió heridas lacerantes en el muslo y en la mano que minaron su cuerpo, trajinado por la guerra. Poco después de la victoria, Blas de Lezo sucumbió a la fiebre, debilitado por décadas de guerra y el sacrificio ofrecido. Y es así que la muerte llegó silenciosa, dejando al mundo privado de uno de sus héroes más excepcionales. España, atrapada en conflictos internos y luchas de poder en la corte, no otorgó la relevancia que la hazaña merecía. Inglaterra, por su parte, minimizó la derrota. La propaganda y el orgullo imperial se esforzaron en borrar la humillación sufrida en las aguas del Caribe. El hombre que había enfrentado a uno de los ejércitos más poderosos del mundo y lo había vencido, desapareció temporalmente del foco histórico oficial. Aún así, los testimonios de oficiales, cartas y registros de la época preservaron la memoria de su gesto. Blas de Lezo se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa, un ejemplo de cómo la inteligencia, la estrategia y la determinación pueden superar cualquier obstáculo, incluso cuando el cuerpo parece insuficiente para la tarea. Su vida demostró que el heroísmo no siempre depende de la fuerza física, sino de la voluntad de persistir frente a lo imposible y de la capacidad de liderar y proteger con decisión y claridad de propósito. Mientras el mar de Cartagena de Indias sigue golpeando sus murallas, es posible imaginar a Blas de Lezo, el medio hombre, observando el horizonte vigilante, astuto y firme. Un recordatorio de que los verdaderos héroes no buscan reconocimiento, sino que construyen su legado a través de la acción, la resistencia y la inteligencia. Blas de Lezo permanece vivo en cada acto de valor silencioso, en cada momento en que alguien elige resistir lo imposible y en la historia que finalmente reconoce a quienes transforman el sacrificio en victoria. Así las cosas. Eso es todo por hoy, amigos. Si fue de vuestro agrado, regálenme me gusta, comente y compartan. Muchas gracias. Síganos a través de las redes sociales y les invito a que se suscriban a este canal. Y con ustedes será hasta la próxima semana en un nuevo Batiburrillo. Nos vemos. Chao.